¿Qué tal? Aquí comienza El Mundo al Día. Los saluda Yasmín López. Los magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos analizaron hoy en audiencia pública los argumentos del expresidente Donald Trump para pedir inmunidad presidencial absoluta y así evitar el avance de los casos judiciales que enfrenta. Los jueces, incluyendo algunos conservadores, se mostraron escépticos de algunos puntos presentados por la defensa del hoy candidato presidencial. Carolina Valladares, en directo desde la Corte Suprema. ¿Por qué el escepticismo de los jueces, Carolina? Bueno, para los magistrados de Donald Trump la cosa está clara. Ellos piden inmunidad tanto en la esfera pública como privada. Lo que no está claro para los magistrados de la Corte Suprema es que Donald Trump cualifique para la inmunidad en sus actos oficiales. Y de ser así, la cuestión, las preguntas que han estado realizando hoy, en esta sesión de hoy, es saber dónde estaría el limbo, esa raya divisoria entre lo que constituye lo público de lo privado. Haciendo uso de su turno de preguntas, los magistrados del Tribunal Supremo de Estados Unidos examinaron este jueves si el expresidente Donald Trump goza o no de inmunidad penal absoluta mientras ostentaba el cargo. La clave, según las intervenciones de los magistrados, podría radicar en determinar el límite de esa inmunidad entre los actos privados y los meramente oficiales en el marco de las acusaciones contra Donald Trump de intentar cambiar el resultado de las elecciones de 2020. ¿Cómo podemos exactamente determinar qué es un acto oficial? Los abogados de Trump sostienen que los expresidentes tienen derecho a inmunidad absoluta por sus actos oficiales. De lo contrario, dicen, los presidentes no podrían asumir el papel de comandante en jefe si tienen que preocuparse por cargos penales. Pero el ala más liberal de la Corte cree que inclusive la inmunidad de los actos oficiales debe ser más restringida. Si se elimina la posibilidad de responsabilidad penal, ¿no habría un riesgo significativo de que los futuros presidentes se sintieran alentados a cometer crímenes con abandono mientras estén en el cargo? Ante esta eventualidad, la defensa de Trump asegura que si un presidente debe responder de un acto criminal durante su mandato, para ello ya existe la figura del juicio político, algo que fue cuestionado inclusive por la magistrada conservadora Amy Barrett, nominada al cargo por el propio Trump. No creo que nadie haya sugerido nunca que un juicio político tenga que ser una puerta de escape a un procesamiento penal para cualquiera de los muchos otros oficiales sujetos a juicio político. Tras los argumentos de hoy, los magistrados deberán decidir si remiten el caso a la Corte Inferior de Washington, D.C. o toman una decisión de fondo sobre cuál sería el alcance de la inmunidad de un presidente para actos oficiales, sentando así un precedente histórico en Estados Unidos. Aunque todavía no sabemos qué va a decidir la Corte Suprema, Donald Trump se habría apuntado por el momento un tanto, puesto que con la audiencia de hoy habría conseguido retrasar el inicio del juicio penal en la Corte de Washington, D.C., en el cual el fiscal especial Jack Smith le pisa los talones por presuntamente intentar conspirar para alterar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Carolina, gracias. Y justamente el expresidente no pudo participar en la audiencia de la Corte Suprema porque a la misma hora estaba respondiendo en el juicio penal que se adelanta en Nueva York. Desde allí defendió su tesis de absoluta inmunidad presidencial en un intento por desestimar los cargos en su contra en cortes federales. El presidente debe tener inmunidad, si no, no tienes presidente, o como mucho puedes decir un presidente ceremonial. Eso no es lo que los fundadores tenían en mente. Queremos presidentes que puedan hacer las cosas y unir a la gente. Esto es en Nueva York y en Arizona un gran jurado le levantó cargos a 18 de los ex colaboradores de Donald Trump, incluido su ex abogado Rudy Giuliani y su ex jefe de gabinete Mark Meadows, en el caso que se le adelanta por el intento de cambiar el resultado de las elecciones del 2020. Y en más noticias, las protestas estudiantiles a favor de la causa palestina en universidades de Estados Unidos continúa con concentraciones y decenas de arrestos en universidades del país. Ángela González, desde la Universidad de Columbia, ¿cómo avanzan estas manifestaciones y las negociaciones de los estudiantes para levantar las carpas?
Yasmín, los ánimos continúan caldeados tanto al interior de la universidad, donde se han registrado nuevas protestas el día de hoy, y también en las afueras, donde han llegado varios grupos de manifestantes, incluido un grupo de judíos ortodoxos pro-Palestina, que se encuentran justamente en estos momentos alzando sus voces mientras avanzan estas negociaciones con la rectora de la universidad, que según sus palabras, pues quedarían 24 horas nada más para que se cumpla este plazo y poder llegar a un acuerdo para levantar este campamento. Las protestas pro-palestinas en universidades estadounidenses se masifican y sostienen en varios predios estudiantiles. La presencia de manifestantes en ocupaciones universitarias también ha arrojado decenas de arrestados en diversos estados. Las manifestaciones coinciden en exigir a las autoridades universitarias la condena de los ataques de Israel en Gaza. De lo contrario, han mantenido ocupaciones en campamentos establecidos en áreas estudiantiles, elevando la tensión con la comunidad de estudiantes judíos. No tenemos la intención de dar marcha atrás, a menos que enfrentemos un riesgo increíblemente grande para nuestros ocupantes y nuestros manifestantes. Como puede ver, la comunidad nos apoya y, como hemos visto, al igual que los estudiantes de las otras escuelas, han demostrado una valentía y una fuerza increíble. La más reciente actualización ha registrado manifestaciones y ocupaciones estudiantiles en al menos 12 prestigiosas universidades localizadas en los estados de Nueva York, Texas, California, Ohio, Massachusetts, Michigan, Minnesota y Connecticut. No obstante, estas manifestaciones también han sido objeto de crítica, vinculándolas con ataques antisemitas por parte de la comunidad judía. Además, algunos estudiantes reclaman la recuperación de los espacios tomados para el disfrute colectivo. Lo cierto es que a las protestas se han adherido simpatizantes que no son estudiantes. Creo que es importante poder escuchar a nuestros jóvenes expresar sus opiniones y sus sentimientos. Me siento bien de poder participar porque me entristece mucho saber que se están perdiendo tantas vidas. Además de estudiantes, también se han arrestado a profesores en algunas acciones de control de orden público. Yasmín, y el ingreso a la universidad permanece restringido con varias capas de seguridad y los estudiantes continúan recibiendo clases híbridas, pues esto en prevención a la seguridad, justamente que no quieren que escale adentro del campus. Paso contigo. Ángela González informando en directo desde el lugar de la noticia. Gracias. El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, está de visita en China. Desde allí instó a una gestión responsable de las relaciones entre Washington y Pekín por el bien del futuro global. Este viaje llega en un momento tenso, con reclamos en materia comercial de ambos lados. Alex Segura nos trae la información. La tensión entre Washington y Pekín tiene diferentes frentes abiertos. Estados Unidos reclama por la sobreproducción de China de carros eléctricos, baterías y paneles solares con estímulos estatales. Por su lado, China cuestiona las tarifas arancelarias a sus productos, las acciones en contra de TikTok y el apoyo continuo de Estados Unidos a Taiwán. Ante esta situación, los gobiernos de ambos países hicieron un llamado a la responsabilidad desde el país asiático. Tenemos una obligación con nuestro pueblo y con el mundo de gestionar la relación entre nuestros dos países de manera responsable. El secretario del Partido Comunista, Chen Jining, fue un paso más allá y aseguró que de esta relación depende el futuro de la humanidad. Ya sea que China y Estados Unidos opten por la cooperación o la confrontación, eso afectará el bienestar de ambas naciones y también el futuro de la humanidad. El manejo de estas relaciones es complicado debido a las diferencias fundamentales entre los dos países, explicó James Wen, profesor emérito de Economía de la Universidad Trinity, a La Voz de América. No es fácil para Estados Unidos determinar hasta qué punto puede cerrar sus puertas porque, por su propia naturaleza, Estados Unidos es un país libre. En su opinión, China ha explotado el mercado libre sin ofrecer nada a cambio. China se beneficia del libre mercado, pero se niega a abrir sus puertas al resto del mundo. Las autoridades chinas no han anunciado si Blinken se reunirá con el presidente Xi Jinping, aunque en su visita en junio del año pasado los dos sostuvieron un encuentro anunciado a último minuto. Alex Segura, Voz de América. Declararon nulo el juicio del ranchero de Arizona que mató a un migrante mexicano por cruzar por su propiedad. Las razones del juez para desestimar el juicio las tiene Rubén Pereira.
Tras no llegar a una decisión unánime por parte del jurado, el juez Thomas Finn de la Corte Superior del Condado de Santa Cruz en Arizona declaró como nulo el juicio en contra del ranchero George Alan Kelly, de 75 años. En mi opinión, la defensa es la que toma más ventaja de una decisión como la que se hizo aquí, de anular, ¿verdad?, este jurado porque no pudieron llegar a una decisión definitiva. George Kelly enfrentaba un cargo de asesinato en segundo grado y un cargo por agresión tras disparar su rifle AK-47 en contra de un grupo de inmigrantes desarmados que cruzaban por su propiedad cerca de la frontera de Nogales el 30 de enero del 2023. Gabriel Cuen Huitimea, de 48 años, originario de México, perdió la vida por un impacto de bala en la espalda. En el contexto de iniciativas claramente antimigrantes, pues este caso toma un realce particular. Durante el juicio que duró un mes, testificaron un inmigrante hondureño que presenció el ataque, así como distintas autoridades y la esposa de George Alan Kelly. El próximo lunes habrá una audiencia en la cual la Fiscalía del Condado Santa Cruz le informará al juez si planean o no llevar a cabo otro juicio en contra de George Alan Kelly. Algo de lo que estará muy pendiente el gobierno de México a través de sus consulados en Arizona. Y un acompañamiento muy cercano a la familia, a las víctimas indirectas, hay que decirlo, del señor Cuen Huitimea. Rubén Pereira, Voz de América, Arizona. El Tribunal más alto de Nueva York anuló este jueves la condena por violación sexual que impuso al magnate del cine Harvey Weinstein en 2020 y ordenó un nuevo juicio. El Tribunal de Apelaciones dictaminó el jueves que el juez del histórico juicio que desencadenó el movimiento Me Too lo perjudicó con fallos inadecuados, incluida una decisión de permitir que mujeres testificaran sobre acusaciones que no formaban parte del caso. Weinstein, de 72 años, cumple una condena de 23 años en Nueva York. Seguirá encarcelado porque fue declarado culpable en Los Ángeles en el 2022 por una violación y sentenciado a 16 años de prisión. En la cuarta entrega de la serie especial de La Voz de América, Tras las huellas del coyote, exploramos el impacto del fenómeno migratorio en las poblaciones receptoras como Texas. Así como lo vimos en la historia anterior, residentes se quejan por el tránsito de migrantes en sus propiedades. Los testimonios los tiene Laura Sepúlveda. Decenas de contenedores plásticos se ven en vías aledañas a la frontera. Allí se almacena agua fresca para los migrantes, pues muchos violan la ley en busca de bebida. Durante 2 semanas, cada mañana al salir revisaba el agua porque dejaban la llave abierta. Los residentes buscan evitar que ingresen a sus terrenos. Eso es una carga para nosotros porque ahora tenemos que pagar una factura de agua más alta, crea lodo, inundaciones en ciertas áreas de nuestros corrales de animales y demás. Y es que los residentes de las zonas de tránsito de migrantes indocumentados viven el impacto del reto migratorio más allá de las noticias, en la propia puerta de su casa. Algunos detallaron a La Voz de América en este recorrido por el sur de Texas medidas que toman por su propia cuenta para proteger su integridad y la de sus familias. Apoyo el alambre de púas y todo lo que hizo Abbott porque todavía duermo con armas de fuego, pero no tengo ninguna encima en este momento. Residentes de la frontera tejana, en el lado mexicano, reclaman atención. La verdad sí se siente como si estoy en la cárcel. Piensa en nosotros también, digo, no nomás en migrantes. Ahora, cuando salgo de aquí, tengo 2 barreras para realmente llegar a Estados Unidos. Parece que no les importa mucho la gente que reside justo en el río. Las barreras previenen, pero no contienen la acción criminal del cártel que impone una implícita ley del silencio. ¿Cuántas personas? Por lo que muchos pidieron reserva de su identidad. Noto que hay actividad sospechosa. Es muy obvio cuando alguien simplemente cruza, especialmente porque conducen como locos para salir del área. Pero según el portavoz de la policía de Eagle Pass, la percepción de inseguridad es mayor a la realidad de sus reportes. En 24 horas, 2 de cada 10 llamadas involucran algún tipo de incidente de indocumentados. Criminalmente, no hemos tenido nada importante con lo que hayamos tenido que lidiar. Percepción o realidad es un tema que ciertamente impacta a quienes residen al límite de la frontera tejana.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas. Mañana no se pierda el último episodio de esta serie especial, Tras las huellas del coyote, con un testimonio excepcional. Conocemos el modus operandi de los traficantes de migrantes. Ya volvemos.